Hola, soy Viviana Chumacero Hurto, estudiante de Psicología de segundo siglo. A mi grupo hoy le ha tocado hablar sobre los videojuegos. El tema de hoy es videojuegos y psicoterapia entre el juego terapéutico y el síntoma maquillado. Les voy a hablar sobre los videojuegos. Los videojuegos han dejado de ser vistos solo como una forma de ocio para convertirse en un interés clínico que empieza a colarse en los consultorios de psicología con la promesa de ser una herramienta terapéutica, donde se trata la ansiedad, depresión o incluso TDAH, mediante el entorno interactivos donde el paciente no solo observa o habla, sino que juega, avanza y supera y recibe recompensas. Si hablamos de los videojuegos entran en el campo clínico como una herramienta terapéutica. Son motivadores, pero pueden maquillar el síntoma. Los videojuegos han sido adoptados en la psicoterapia como un medio para motivar a los pacientes a facilitar su proceso terapéutico. Sin embargo, su uso plantea la inquietud de su realmente contribuir a la sanación o simplemente enmascarar los síntomas sin abordar las causas subyacentes. Gracias. Como segundo punto, vamos a hablar sobre el desarrollo, sobre el análisis conceptual. Para empezar, cuando se habla de videojuegos en la salud mental, muchas veces se presenta como un nuevo hábito para tratar trastornos de forma atractiva e innovadora. Sin embargo, esta mirada necesita ser cuestionada con profundidad para no caer en una celebración ingenua de cualquier cosa que se relacione con tecnología, ya que es un videojuego aplicado a la salud mental, no es cualquier videojuego, aunque parezca uno. Se trata de un software que fue diseñado con fines terapéuticos, ya que al menos tiene una intención orientada al bienestar de la salud mental del usuario. En ese campo se habla de videojuegos serios o serious game, que no buscan solo entretener, sino lograr un impacto conductual, emocional o cognitivo, eh, ya que en estos temas de videojuegos suele ser llevar algo muy positivo a la persona usuaria, ¿no? Em, bueno, dentro de esta categoría también se incluyen los videojuegos que utilizan elementos de terapia cognitivo-conductual adaptada al formato digital o a lo que se conoce como gamificación emocional, donde las mecánicas de juego buscan realizar habilidades de autorregulación o de afrontamiento. La aplicación de estos videojuegos suele estar dirigida a tres grandes áreas de la depresión, la ansiedad y el TDAH. Em, en el caso de, en el caso de la depresión, perdón, del THA, bueno, se ha desarrollado videojuegos eh, que proponen misiones relacionadas con la motivación y activación conductual o a la reestructuración de pensamientos negativos, buscando generar cambios graduales sin que el usuario sienta que está haciendo terapia en sentido tradicional. En el caso de la ansiedad, el enfoque más común de exposición progresiva es simulando situaciones que generan angustias, pero en un entorno virtual controlado y seguro, ¿no? Donde se pueda repetir una y otra vez el estímulo hasta lograr una habituación por su parte. Los videojuegos para TDHA se concentran en entretener a la atención sostenida, a la memoria de trabajo y a la inhibición, en este caso, ¿no?
utilizando dinámicas de respuesta rápida y retroalimentación inmediata, de García y de Galleros 2021, ¿no? En su artículo científico titulado Videojuegos en Educación Especial, investiga la incorporación de juegos interactivos como herramientas educativas para mejorar la concentración y disminuir la impulsividad en estos niños, al afirmar que los videojuegos pueden ser utilizados como elementos motivadores que a través de la repetición de ejercicios refuerzan la atención selectiva y el control de inhibitorio. Revisión técnica de artículos científicos. Hoy se están usando videojuegos como herramientas terapéuticas, pero su efectividad no es tan segura. Sánchez y colegas en el 2022 encontraron que muchos adolescentes utilizan el videojuego para poder regular sus emociones, lo que puede aumentar la impulsividad y reemplazar la convivencia real. Mientras que Andrade Pérez en el 2021 explica que en el TDAH puede calmar los síntomas, pero también puede causar dependencia. Esto indica que los videojuegos sí pueden ayudar, pero solo de manera superficial. No reemplaza la terapia, mucho menos el acompañamiento profesional y tampoco el contacto humano. Por eso es importante usarlo con cuidado y no verlo como una solución rápida, sino como un apoyo que debe estar bien guiado. Discusión de beneficios y riesgos. Los videojuegos aplicados a contextos psicológicos han despertado un entusiasmo que en algunos casos roza lo ingenuo, porque se ha instalado la idea de lo que genera motivación tiene valor clínico automático sin pasar por un análisis más profundo. Lo que se observa en muchas intervenciones basadas en plataformas lúdicas es que efectivamente logran aumentar la adherencia al tratamiento, especialmente en adolescentes o en personas que se resisten a los formatos tradicionales. Eso se debe en gran parte a que en el entorno del juego presenta desafíos graduales, refuerzos inmediatos y dinámicas visuales que conectan rápidamente con la lógica del cerebro joven. Pero en ese acceso rápido no significa transformación terapéutica real, ni mucho menos proceso subjetivo sostenido, porque el único objetivo es que el paciente no abandone. Entonces, ya no hablando de psicología, sino de retención de usuarios como si fuera una aplicación comercial. Se identifica también un impacto inicial positivo en la identificación emocional. En consecuencia, algunas personas logran sentirse representadas en ciertos avales o situaciones virtuales y eso puede abrir un primer paso hacia el trabajo emocional siempre que haya un marco clínico detrás que sostenga un juego. Si no lo hay en el mismo reconocimiento, se queda flotando sin elaboración, sin lectura, sin contexto. También se observa una mejor disposición a la participación, especialmente en niños con dificultades atencionales que encuentran en lo digital una forma de estar más presentes, al menos desde el cuerpo. Eso es valioso, pero muy frágil, si no se convierte en un punto de partida para algo más, porque el estímulo visual no puede reemplazar la pregunta, ni la escucha, ni el conflicto interno. Uno de los riesgos más visibles es la superficialidad del vínculo terapéutico cuando recurre a videojuegos como sustituto en la palabra o el espacio clínico tradicional. Muchas veces se pierde la posibilidad de entrar en zonas de malestar que son necesarias para que exista transformación emocional. La comunidad no cura, el juego sin malinterpretación no repara. Otro riesgo es la dependencia del estímulo digital. Hay pacientes que solo pueden responder en ambientes hipersociales o dinámicas externas permanentes y eso procede un empobrecimiento de aparato psíquico en un lugar fortalecimiento porque no trabaja el sostén interno, ni lo espera, ni la frustración que son esenciales en todo proceso de maduración emocional que genera también en una invialización de sistema cuando el sufrimiento convierte a nivel de superación omisión con premio.
Se corre el riesgo de despojar al malestar de su densidad, de su historia, de su raíz profunda. Se convierte en obstáculo técnico y no en expresión subjetiva. Y eso es grave porque la clínica no puede transformarse en una fábrica de soluciones rápidas sin procesar nada. No obstante, la crítica más importante es mi opinión hacia una psicóloga que empieza a querer gustar al paciente para sostenerlo, acompañarlo, incluso confortarlo cuando es necesario. La psicología que busca es evitar el aburrimiento o la resistencia, se vuelve cómplice de una lógica de consumo donde el malestar debe resolverse sin esfuerzo, donde todo debe ser fluido, ágil, agradable. Esa psicología olvida que el verdadero trabajo clínico para pasar momentos incómodos por silencios, por rupturas, y que no siempre el paciente quiere estar ahí, porque no se trata de que quiera, sino de que pueda transmitir lo que pasa. El juego puede ayudar, pero también puede distraer, puede abrir o puede cerrar, puede acompañar, pero también puede encubrir lo importante que es el medio, sino el encuadre, el lenguaje, la ética. La herramienta digital se convierte en un fin. Si se pierde todo, si se pone al servicio del proceso, entonces sí se puede sumar, pero solo si se mantiene el centro humano intacto. Propuesta alternativa y reflexión final. Los videojuegos no deben ser tratados ni como salvación ni como amenaza, sino entendidos como herramientas que requieren cuidados, criterios y sobre todo un encuadre clínico, por lo que si se romantiza se corrige el riesgo de legitimar cualquier cosa que entrega al paciente como si entretener fuera sinónimo de transformar. Si lo rechazan sin matices se pierde una posibilidad concreta de conexión con quienes ya viven, se expresan desde lo digital. El camino no es idealizar ni temer, es pensar cómo usarlos con conciencia, sin olvidar que el sufrimiento no es una interfaz ni una misión que se supera con reflejos, sino que un proceso interno que necesita palabras, silencio, repetición y también resistencia. El rol del terapeuta frente a estos recursos debe ser activo, pero no crítico. Puede limitarse a aplicarlos porque están de moda, ni a limitarlos para que el paciente se quede. Debe saber cuándo incluirlos y cuándo detenerlos. Debe estar atento a lo que se activa en la relación clínica. Cuando un juego entra en escena, porque no es lo mismo jugar para escapar que jugar para construir. No es lo mismo avanzar niveles que elaboran conflictos, no es lo mismo ganar puntos que recuperar una parte dañada de la historia emocional. El videojuego puede ser una entrada, pero no un sustituto. Puede abrir gestos, convocar palabras, provocar algo valioso, pero nunca reemplazar el vínculo que cura. Si se convierte en el centro, se pierde lo esencial, se gana velocidad, se pierde profundidad, se gana interacción, se pierde contención, se gana estímulos, se pierde escucha. Por la propuesta no es prohibir ni entregar la clínica al mercado en el entretenimiento, es sostener una posición que recupere la función del terapeuta. Como mediador, no como programador, como lector, no como operador, como sujeto implicado en una práctica que no puede reducirse a tecnologías llamativas. El videojuego puede servir si está al servicio del proceso, si su inclusión responde a necesidades clínicas concretas y no una estrategia para evitar el silencio o disfraz. La incomodidad se gana el acceso a formas de expresión, lo que se pierde cuando se usa sin pensar. Es el sentido del malestar como mensaje. No se trata de abandonar lo nuevo, sino integrar con ética, sin olvidar que lo esencial